Hola a todos, muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches. Mi nombre es Gabriela Caliza Yamamani, soy de la carrera de medicina. Soy de primer semestre y soy de la Universidad Unifran sede El Alto. El día de hoy les explicaré sobre la cavidad orbitaria. La cavidad orbitaria presenta 17 partes. El número 1 es la apófisis frontal del hueso cigomático. El número 2 es la pared inferior de la órbita. El número 3 es el surco infraorbitario. El número 4 es la apófisis orbitaria del hueso palatino. El número 5 es el agujero etmoidal posterior. El número 6 es el agujero etmoidal anterior. El número 7 es la pared superior de la órbita. El número 8 es el ala menor del esfenoides. El número 9 es el conducto óptico. El número 10 es la lámina orbitaria. El número 11 es el hueso lagrimal. El número 12 es el surco lagrimal. El número 13 es la apófisis frontal del maxilar. El número 14 es la sutura del conducto infraorbitario. El número 15 es la fisura orbitaria inferior. El número 16 es el ala mayor del esfenoides. El número 17 es la fisura orbitaria superior. Y la cavidad orbitaria presenta 4 caras, 4 bordes, una base y una vértice. Lo primero que les voy a describir serán las 4 paredes o caras, como ustedes desean llamarlo. La primera pared es la pared superior. La pared superior es triangular y está formada anteriormente por la porción orbitaria del hueso frontal y posteriormente por el ala menor del hueso esfenoides. Esta pared presenta una concavidad que es bastante más acusada anterior que posteriormente. En ella se encuentran anterior y lateralmente la fosa de la glándula lagrimal y anterior y medialmente la fosa coclear, donde se fija la tróclea del músculo oblicuo superior, y posteriormente la sutura esfenofrontal, que articula el hueso frontal con el ala menor del hueso esfenoides. La pared superior de la órbita es delgada, sobre todo su parte media. El techo de la órbita se corresponde con la fosa craneal anterior. Frecuentemente está ahuecada de la órbita. Se corresponde con la fosa craneal anterior. Frecuentemente está ahuecado en su parte anteromedial por la porción orbitaria del seno frontal. La siguiente pared es la pared inferior o suelo de la cavidad orbitaria. Recuerden también que la pared superior es el techo de la órbita. La pared inferior o suelo de la órbita, como les decía, también es triangular. Forma un plano inclinado inferior y lateral y anteriormente. Está constituida anterior y medialmente por la cara orbitaria de la apófisis cigomática del maxilar. Anterior y lateralmente por la cara medial de la apófisis frontal del hueso cigomático y posteriormente por la vértice superior de la superficie no articular de la apófisis orbitaria del hueso palatino. Y esta pared se encuentran las dos suturas que unen el maxilar con el hueso cigomático lateralmente y con la apófisis orbitaria del hueso palatino posteriormente. Y el surco infraorbitario que tiene a continuación anteriormente con el conducto infraorbitario. La pared inferior está formada en la mayor parte de su extensión por una lámina ósea muy delgada que separa la cavidad orbitaria del seno maxilar subyacente. La pared medial, esta pared es muy delgada y frágil.
Es casi vertical y paralela al plano sagital, si bien se encuentra ligeramente inclinada inferior y lateralmente. Es cuadrilátera, casi rectangular y alargada de anterior a posterior. Está constituida de anterior a posterior por la apófisis frontal del maxilar. El hueso lagrimal, la lámina orbitaria del hueso etmoides y la parte anterior de la cara lateral del cuerpo del hueso esfenoides. En la pared medial se encuentran las 3 suturas verticales que unen las 4 piezas óseas de esta pared, y anteriormente el surco lagrimal y las crestas lagrimal anterior y maxilar y lagrimal posterior del hueso lagrimal. Este surco casi vertical está ligeramente inclinado y lateralmente y posteriormente la parte media del surco lagrimal está recorrida de superior a inferior por la sutura lagrimomaxilar que une la apófisis frontal del maxilar con el borde anterior del hueso lagrimal. La pared medial de la órbita se relaciona con las cavidades nasales y sus cavidades anexas, las celdas etmoidales y el seno esfenoidal. La siguiente pared es la pared lateral. La pared lateral es la más gruesa y resistente de las 4 paredes. Es plana y triangular. Está constituida en su tercio anterior por la apófisis frontal del hueso cigomático, en sus 2 tercios posteriores por el ala mayor del hueso esfenoides. Se aprecian en esta cara la sutura esfenocigomática y el orificio cigomático orbitario. Lo siguiente que les iré a describir serán los 4 ángulos, o pueden ser, como les decía anteriormente, bordes. El primer ángulo que les iré a describir será el ángulo superomedial, que sigue la sutura que une el hueso frontal con la apófisis frontal del maxilar, con el hueso lagrimal y con la lámina orbitaria del hueso etmoides. Entre la apófisis frontal del maxilar y la lámina orbitaria del hueso etmoides, el hueso frontal desciende hasta el hueso lagrimal, formando la apófisis orbitaria medial del hueso frontal. A la altura de la sutura frontoetmoidal se observan los agujeros etmoidales. El agujero etmoidal anterior está situado aproximadamente a 1 centímetro del extremo anterior de la sutura frontoetmoidal. El agujero etmoidal posterior se encuentra en el extremo posterior de dicha sutura. Finalmente, el extremo posterior de la arista superior medial está ocupada por el conducto óptico, que se sitúa también en la parte más posterior del techo de la órbita. El siguiente ángulo que les voy a describir es el ángulo inferomedial. En su parte anterior se aprecia el orificio superior del conducto nasolagrimal, con el gancho lagrimal del hueso lagrimal, y posteriormente a este orificio las suturas lagrimomaxilar y etmoidomaxilar y esfenopalatina. Esta última une al cuerpo del hueso esfenoides con la apófisis orbitaria del hueso palatino. El siguiente ángulo es el ángulo superolateral. Presenta en su parte anterior la fosa de la glándula lagrimal. Está ocupada posteriormente por la fisura orbitaria superior, que tiene forma de una coma, con el extremo grueso posteromedial. Esta fisura está limitada inferiormente por el borde superior de la cara orbitaria del ala mayor del hueso esfenoides y superiormente por el ala menor de este mismo hueso. Su extremo lateral corresponde a un pequeño segmento del borde del hueso frontal que llena el estrecho espacio comprendido entre el vértice del ala menor
y la parte correspondiente del ala mayor. Por la fisura orbitaria superior pasa la vena oftálmica superior y los nervios de la órbita, excepto el nervio óptico. El último ángulo que les voy a describir es el ángulo inferolateral. Está formado en su cuarto anterior por la apófisis frontal del hueso cigomático. En sus 3/4 posteriores corresponde a la fisura orbitaria inferior, más ancha y anterior que posteriormente. Esta fisura está limitada por el ala mayor del hueso esfenoides superiormente y por el maxilar inferiormente. Su extremo anterior está limitado superiormente por el hueso posterior de la apófisis frontal del hueso cigomático e inferiormente por un gancho óseo, la espina cigomática, que se desprende de la apófisis cigomática del maxilar. El labio inferior de la fisura orbitaria inferior está escotado en la unión de su tercio anterior con sus 2/3 posteriores. Por el extremo posterior del surco infraorbitario, este punto corresponde más o menos al punto medio de la arista inferolateral de la órbita. En el esqueleto, la fisura orbitaria inferior comunica la cavidad orbitaria con la fosa infratemporal. El siguiente también presenta, como les mencioné anteriormente, una base y una vértice. Comenzaremos primero con la base. La base de la órbita tiene forma de cuadrilátero. El plano de la base de la órbita se orienta anterior, lateral y un poco inferiormente. Su contorno, denominado borde orbitario, está constituido superiormente por el borde supraorbitario del hueso frontal, lateralmente por el borde superomedial del hueso cigomático, inferiormente por este mismo borde en su mitad lateral y por el maxilar en su mitad medial, y medialmente por la cresta lagrimal anterior. En el borde superior de la base de la órbita se observa la escotadura o agujero supraorbitario, situado aproximadamente a 3 centímetros de la línea media, y la escotadura frontal medial a la precedente y mucho menos acusada. El vértice de la órbita corresponde al extremo medial de la fisura orbitaria superior. En este punto existe un estrecho surco cuyo labio anterior sobresale y se convierte en el denominado tubérculo infraóptico. En el surco y en el tubérculo se inserta el anillo tendinoso común. Bueno, sin nada más que explicar, les doy muchas gracias por su atención y sigan estudiando. Muchas gracias.